En la clase pasada hablamos de cómo es que el ser humano está integrado dentro de su ámbito espiritual en estos tres planos: inteligencia, afectividad y voluntad. Decíamos que para poder navegar en los tiempos actuales de pues esta vida cultural muy sui generis en la que nos encontramos, que es la que se conoce como vida líquida, es importante que tengamos un conocimiento profundo acerca de la inteligencia emocional, que sepamos cómo utilizarla, cómo sacarle provecho y también incluso para poder ir educando a nuestros hijos en esto. Bueno, y como no todo en el ser humano es identidad personal, sino que también en el ser humano hay mucho de identidad cultural, es muy importante que podamos hablar de cómo está ese termómetro cultural actual, de manera general, para que podamos irnos situando en cómo es que podemos hacer mucho en los tiempos actuales hoy por nosotras mismas y por nuestros hijos. Lo primero que quiero platicarles así de manera general es pues que en la época clásica, que es la época de los griegos antiguos, por ejemplo, había una nota muy característica que era una trilogía entre la verdad, la libertad y el ser. Había una concepción muy clara acerca de lo que es la naturaleza, un referente muy claro acerca de la verdad objetiva, acerca de entender que la verdad es, y que la verdad pues había que aceptarla, buscar amarla y encarnarla en la propia vida. O sea, había incluso pues era muy normal que el ser humano buscara conducirse respecto a ella una vez que se había ilusionado por descubrirla y encontrarla. Pero después, ¿qué va pasando? Llega la época moderna y en la época moderna se va desdibujando ya esta trilogía. En la época moderna se va poniendo más un énfasis en el estado de bienestar y ya no en el bien ser, ¿no? Vamos a explicar primero bien a bien qué son estas dos cosas. A ver, el ser humano tiene una naturaleza que no está completada, ¿no? Decíamos la semana pasada que el ser humano es, pero que a la vez que está buscando modificarse, está buscando humanizarse, convertirse en una mejor versión de sí mismo, ¿no? Es decir, esto es ser siendo, lo que decíamos. Y por eso es que el ser humano es una realidad que por no estar acabada, por no estar completada, necesita adscribirse cosas tanto en el ámbito corporal como en el ámbito espiritual. Las cosas que se adscriben en el ámbito corporal es lo que se conoce como estado de bienestar, mientras que lo que se adscribe en el ámbito espiritual es lo que se conoce como bien ser. Ahora, dentro del ámbito del bienestar, el ser humano tiene tres necesidades básicas que son la alimentación, el vestir y el hogar. Son tres necesidades básicas que tan son básicas que, por ejemplo, pensemos en el tiempo del terremoto. Es increíble pensar que gente como nosotros, que tenía casa, que tenía acceso a la educación, que incluso por ahí iba a estudiar una maestría el sábado, que tenía acceso a viajes, a coches, a muchas cosas materiales como nosotros, pues un día perdió todo, ¿no? Se cayó su casa. Y entonces, ¿qué corría en los WhatsApps en esa época? Bueno, pues corría información como esta. Por favor, a estas colonias traigan ropa para estas edades, comida, ¿no? Tanta comida exactamente para suministrarles. Y les pedimos por favor que si alguien puede brindarles techo, donde puedan pasar la noche en lo que resuelven su condición. Fíjense cómo son tres necesidades básicas. Ahora, estas personas, por ejemplo, de haber estudiado una maestría, por supuesto que no tendrían cabeza para asistir a la maestría si no habían cumplimentado estas necesidades básicas, tanto para ellos como para sus hijos. Entonces, aquí vemos que el estado de bienestar, por supuesto que sí es importante. Pero no nada más existe el bienestar, también existe el bien ser. Y el bien ser es de alguna manera, adquirir todas aquellas herramientas y satisfacer las necesidades que tenemos como personas en el ámbito espiritual, en el ámbito intelectual. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos la educación, la religión, por ejemplo, también, ¿no? Yo creo que las artes, por ejemplo, también nos dan mucho de toda esta satisfacción en el estado de bien ser. Todo lo que, incluso los hobbies, por ejemplo, ¿no? En fin, hay diferentes ámbitos que pueden cumplimentar el ámbito de bien ser de una persona. Pero entonces el ser humano necesita completar los dos.
ha habido momentos en la historia de la humanidad en donde se ha puesto un énfasis en el estado de bienestar. Y esto, por ejemplo, lo vemos incluso hasta pues de manera muy cercana en los tiempos actuales, en algunos países como los de Europa del Norte, donde la forma de gobernar ha estado constituida, la política, en un esquema económico que se conoce como el welfare state, ¿no? Que justo es este estado de bienestar. Pero bueno, tan no lo es todo, que vemos, por ejemplo, cómo es que en estos países de Europa del Norte, pues cada vez aumentan más los suicidios, las depresiones, la gente está sola, la gente no tiene referentes sólidos en los cuales apalancar su sentido de existencia, en fin, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo comienza toda esta historia? Toda esta historia comienza en la época moderna, en donde comienza también a ponerse de moda pues, un tipo de ideología que se conoce como capitalismo, ¿no? Entonces, el capitalismo es aquella ideología que busca apalancar el estado de bienestar, que busca, de alguna manera, hacer un énfasis en la producción, producir por producir. Ahora, si pensamos en cómo es que tenía que ser el tipo de hombre que pudiera ayudar en ese tiempo de lograr buscar una producción importante, pensemos en las fábricas, en los comercios, en las empresas y demás, para que hubiera pues, una producción importante de muchas realidades materiales que tuvieran justo la intención de satisfacer el estado de bienestar de las personas, pues pensemos que si tomamos en cuenta la inteligencia, la afectividad y la voluntad, pues me parece que donde había que poner énfasis era en la voluntad, ¿no? O sea, porque es la voluntad al final de cuentas cuando busca inflamarse, que ésta puede actuar pues con una razón del deber por el deber mismo, ¿no? Entonces, en esta época había pues una especie de voluntarismo, ¿no? Había de alguna manera un prototipo, una especie de población que tenía muy claro que debía hacer las cosas pues porque había que hacerlas, punto, sin mucha justificación en el terreno de la razón, del por qué había que hacer esto, y tampoco sin cuestionar su afectividad en lo más mínimo, ¿no? Entonces había pues una cultura en la que la población tenía ciertos hábitos pues, que podrían parecer virtudes, quizá pues como de responsabilidad, de puntualidad, llegar a pasar tarjeta, en fin, pero que sinceramente pues más bien eran movidos por una voluntad sobreinflamada, ¿no? Esto pasaba justo en la época moderna. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Llega la época posmoderna y tenemos que esa producción más bien se ha vuelto en sobreproducción, ¿no? Entonces, es más, si lo vemos claro, ¿no? O sea, si tú llegas y te metes a un Superama, te metes a un Sams, a un supermercado, el que sea, te das cuenta cómo es que estos lugares tienen una producción en exceso de cosas. Y entonces, es más, nos llega a pasar que a lo mejor estamos 10, 15 personas o incluso ahora menos, ¿no? Con el coronavirus, y vemos cómo es que pues la cantidad de productos que se ofrecen pues son pero para muchísimo más personas de las que estamos ahí dentro buscando comprar. Entonces, hoy lo que tenemos es una sobreproducción. Entonces, ante un escenario de sobreproducción, lo que hay que buscar provocar es la demanda, ¿no? Ahora ya se logró la oferta, pero entonces ahora desde el punto de vista económico tengo que provocar la demanda, el que la gente quiera comprar. Si yo me acerco a un centro comercial a buscar comprar unos pantalones y estoy buscando tomar una decisión con la inteligencia, ¿qué pasa? Pues que solamente voy a salir solamente con unos solos pantalones, y seguramente además pues voy a salir con los que estaban en oferta, los que eran una gran oportunidad, en fin. Pero si yo permito que sea mi afectividad la que pueda discurrir la compra de esos pantalones, ¿qué es lo que va a suceder? Pues que con el criterio de me gusta, ay qué padre, ay qué lindo, qué bonito, igual y salgo con 5 o 6 pantalones. Entonces, hoy quiere decir que lo que hay que explotar y lo que hay que buscar que lleve las riendas de la vida humana, pues es la afectividad, ¿no? La afectividad que tiene justo este juicio, que no es del todo racional, que no es del todo pasado por el filtro de la voluntad, que tenga capacidad de hacer un juicio también con la virtud, sino más bien que sea solamente sometido al mero me gusta porque me gusta. Bueno, después,
de la época posmoderna viene la época tardomoderna, que es en la que estamos viviendo hoy por hoy. Ya es una época en la que pues, esta sobreproducción no obedece ya pues, a un exceso de esa producción que comenzó a sostenerse en la época moderna, sino que ahora pues lo que estamos viviendo es que existe en el mercado cualquier cantidad de cosas que a mí se me puedan ocurrir simplemente en el ámbito pues de la mera necedad, de la mera imaginación, del mero soñar, ¿sí? Y entonces hoy, por ejemplo, vemos, ¿no? O sea, cómo es que si yo pienso, por ejemplo, en una USB en forma de unicornio o en forma de palomitas o en forma de... me da igual, por supuesto que lo existe. O sea, todo lo que yo piense existe, ¿no? Los calcetines de calabaza, lo que sea, ¿sí? Todo. O sea, pareciera que llegamos justo al momento en el que todo aquello que tú te imagines y pienses ya existe. Esta es la época tardomoderna. Bien. Ahora, todo esto, o sea, desde la época posmoderna, se ha ido gestando este tipo de cultura en la que vivimos hoy por hoy, que es la cultura líquida. Es un tipo de cultura que se gesta más o menos a partir de los 70s, o sea, como para que veamos que más o menos todos somos hijos de esta cultura, ciertamente. Y bueno, en esta cultura líquida, una de las características predominantes, pues es el que la afectividad es la que lleva la rienda de todo lo que sucede. Otra de las características es que la búsqueda del sentido de existencia se va a sustituir por la impetuosa búsqueda de la felicidad. Ya habíamos dicho, creo que sí, que la felicidad es una emoción, ¿no? O sea, dice Tomás Melendo que la felicidad es aquel estado emocional que se te aparece en la vida cuando te encuentras haciendo lo que tienes que hacer. Con lo cual, la felicidad pues es algo que puede estar o no estar, ¿no? Y no pasa nada tampoco, ¿no? Así como pues puede ser que esté triste o que esté alegre o que me sienta nostálgica o melancólica y tampoco pasa nada, ¿no? Y son situaciones que además son temporales, que van y vienen. Con lo cual entonces lo que el ser humano realmente debe de buscar en su vida es el sentido de existencia y no la felicidad. Y sí es cierto que cuando el ser humano se pone en camino de buscar sentido a su existencia y si realmente pues hace cosas que debe hacer, pues luego entonces por supuesto que se va a topar con la felicidad. O sea, esto sí es muy importante saberlo, ¿no? Ahora, el centro de gravedad en los tiempos actuales son la sociedad y lo inculto de la cultura. Después hay una pérdida de raíces, de convicciones, de referentes y valores, y no nada más hacia el interior, por ejemplo, de las familias, ¿no? O en las escuelas, sino que también existe una pérdida de todos estos valores en cuanto a la sociedad y en cuanto a la vida, por ejemplo, pues de pertenencia a un estado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, claro que se va perdiendo la matria, que son todas esas costumbres y tradiciones que una población tiene por pertenecer a un país determinado. Lo vemos, por ejemplo, hoy con la globalización. O sea, si tú estás, por ejemplo, en el centro de Nueva York o estás en el centro de Nueva Delhi o en el centro de Kuala Lumpur o en el centro de Santa Fe, muchas veces no sabes en dónde estás porque de veras se ha perdido pues, ese referente que hacía único y irrepetible a una sociedad determinada. Hoy la nueva sensibilidad tiene una mayor capacidad de percepción también de lo inmediato, de lo que es común, ¿no? O sea, nos quedamos más en la superficie, nos quedamos más en aquello que es banal, que no es profundo. La vida líquida provoca también que sea difícil hacer historia actual y por tanto dictaminar acerca de la identidad de nuestro tiempo. Claro, lo líquido pues es aquello que fluye, ¿no? Y aquello que fluye se escapa por las manos. Entonces, de ahí que el tiempo en la vida líquida, pues sea lo más inmediato, sea el mero presente y lo más instantáneo. Y por eso también tenemos poca tolerancia a aquello que dura mucho, por ejemplo, ¿no? O queremos que nos den una explicación de cómo hacer una receta de cocina y buscamos pues, la que dure menos tiempo, por ejemplo, ¿no? O quizá también vemos cómo en la educación de nuestros hijos, pues también, ¿no? Tenemos que buscar educarles con frases cortas, con en fin, ¿no? Relatando pues brevemente las situaciones y demás, o sea, porque
este tipo de vida, como les digo, pues al ir permeando a partir de los 70 más o menos, 60, 70 en la cultura del mundo, pues es cierto que ya todos más o menos hemos venido siendo configurados con este modo de proceder. Pero ahora tenemos que hacer conciencia de que la vida humana no es nada más el modo presente, no es nada más lo inmediato. Yo también soy mi pasado y también soy mi futuro. En la medida en la que el hombre va perdiendo conciencia de su pasado, luego entonces también va perdiendo conciencia de su responsabilidad. Y entonces se va quedando nada más con un tipo de libertad que es la libertad pro-choice, es decir, la libertad de solamente elegir, ¿no? O sea, mi libertad consiste en que yo puedo elegir por elegir, escoger, pero sin ser responsable de aquello que elegí. O también sin pensar en que aquello que elegí puede traer consecuencias para otros, ¿no? Entonces, es importante que podamos reflexionar respecto a todo esto para que podamos navegar triunfalmente en esta vida líquida. Ahora, obviamente, cuando vamos perdiendo conciencia respecto a nuestra historia pasada, por supuesto que estamos condenados a repetir errores, ¿no? En el plano político, por ejemplo, pues es que es muy común que podamos otra vez repetir errores como el de sistemas políticos que ya vimos que no funcionaban en el pasado, en otros países, o seguimos quizá buscando ser representados por personas pues que son iguales a personas que ya nos representaron en el pasado y que vimos que no funcionaban, por ejemplo, ¿no? O con modelos políticos que vimos que también ya no funcionan o que ya están en desuso. Ahora, la tarea de escribir la crónica del presente ha dejado de ser desde hace un siglo cometido de los historiadores para pasar a ser competencia de los periodistas. Vemos que vivimos en el imperio del amarillismo y como además hemos puesto un énfasis en la realidad afectiva, pues claro que es muy normal también comprender que el amarillismo está lleno de miedos, está lleno pues de odios, de rencores, de buscar provocar iras entre las personas, y todo esto es lo que nos carcome también en la sociedad actual, ¿no? O sea, los medios informativos están llenos de esto. Después, el tiempo ya no es como para el pensamiento tradicional, ¿no? O sea, el tiempo ya no se vive gozando también de manera nostálgica pues todo aquel pasado que vivimos y que también es parte de lo que somos. Ya no se toma en cuenta, por ejemplo, incluso a las personas de mayor edad, ¿no? O sea, por ejemplo, los ancianos pues ya se van viendo como personas que son inservibles, que hay que mandar a los asilos y abandonarlos. Ya no se toma en cuenta la riqueza que nos pueden compartir, por ejemplo, todo lo que nos pueden infundir como de aprender a hacer casa, hacer familia, en fin, tantas cosas importantes que tienen. Desaparece casi de la conciencia también el horizonte trascendente y el sentido de existencia. La ausencia de sentido produce entonces la paralización, ¿no? La paralización de las personas en esta eterna búsqueda de la felicidad que ya mencionábamos. Y entonces aquí me parece que es además como muy, un ícono de un autor que se llama Matisse, ¿no? Representa muy bien este tiempo actual, ¿no? Esta obra, que ahora aquí se las voy a mostrar para que la vean. Esta obra de Matisse, que se encuentra hoy en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, nos representa mucho esto que les acabo de decir. Este ícono es un ícono del espíritu del hombre que quiere volar, que quiere conquistar, crecer, pero que por no partir del punto de referencia de la verdad, se cae al suelo, ¿no? O sea, al final de cuentas, esto de pretender vivir sumidos en una situación que no sea profunda, que no sea sólida, que no sea como una piedra de río por la que vamos a pasar y que no se mueva, nos lleva, al final de cuentas, a caernos al suelo. Nos coloca en el mundo del parecer y nos aleja del mundo del ser. Bueno, y para terminar ya este apartado segundo de comprender el mundo de hoy, nada más tener en claro tres elementos. Dice Alejandro Llano que hay que hacer una clara diferencia en la mente y también tenerla presente al momento de formar entre lo que es la cultura, la naturaleza y el papel de la inteligencia. La inteligencia está diseñada para descubrir la verdad y puede pretender buscarla dentro del ámbito de la naturaleza,
dentro del ámbito de la esencia, el ámbito del ser, de la realidad, de lo que de veras es, el ámbito de lo profundo. Pero también puede encantarse buscándolo en el ámbito de la cultura. La cultura, que muchas veces más bien refleja el ámbito del parecer, el ámbito de la imaginación, de aquello que no es tan apegado a la naturaleza. Y entonces aquí la inteligencia va a tener que hacer una labor de discernir qué cosas de la cultura sí son parte de la naturaleza y qué partes no. Esto es una labor fundamental para formar. Aquí Cristóbal Pera, que es un filósofo y físico español de la Complutense de Madrid, nos suma mucho a la hora de explicar que simplemente atendiendo a una base de lógica y de sentido común y de orden de las cosas, si partimos de que el ser humano existe antes que la cultura, porque pensemos en un ser humano que era nómada, que no pertenecía a ninguna civilización ni sociedad, después decide asentarse en un territorio determinado, idear un lenguaje para poder comunicarse con los demás, y todo esto hace que aparezca la sociedad, que aparezca luego entonces la cultura. Tenemos que entonces, por lógica, la cultura, si existe, es para buscar humanizar al hombre. Existe para que éste se pueda perfeccionar, para que éste pueda lograr encontrar su sentido de existencia, para que pueda ayudarle a descubrir la verdad, pero no para encantarlo y distraerlo de todo esto. Si tenemos en claras todas estas situaciones, me parece que no tenemos ningún riesgo a enfrentarnos ante cualquier escenario cultural que nos venga. Y cuando ya se sabe muy bien cuál es el tiempo cultural en el que estamos metidos, este de la vida líquida, este en el que todo fluye, en el que todo es instantáneo, en el que poco dura y que por lo tanto, pues cuando ya comenzamos a querer ejercer una labor de pensar y reflexionar, ya pasó de moda o ya nos distrajo otra cosa, pues teniéndolo así, me parece que es mucho más fácil poder incidir en ese tiempo cultural.